Hola, soy José Miguel. Hoy hablaremos acerca de algunos aspectos importantes en cuanto al tema de contestación de la demanda y cierre de instrucción dentro del juicio contencioso administrativo que se regula en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. No se agota todo el tema ni toda la regulación de la contestación de la demanda, pero abordamos algunos aspectos que me parecen relevantes para tener en cuenta antes de que ustedes aborden por su cuenta su estudio con mayor detenimiento. En primer lugar, hay que tener en cuenta que no se le va a correr traslado a la autoridad de la demanda de la admisión y sus anexos hasta que la demanda sea admitida. Es decir, cuando nosotros presentamos la demanda por primera vez, no significa que en automático la misma va a ser admitida, ya que nosotros podríamos ser requeridos o prevenidos, dado que nuestra demanda es incompleta, oscura o presenta alguna deficiencia. En este caso, siempre está latente la eventualidad de que nosotros incumplamos el requerimiento o la prevención y por ende la demanda termine desechándose o teniéndose por no presentada. Por tanto, solo hasta que haya un acuerdo expreso de admisión de demanda, hasta entonces se le va a correr traslado a la autoridad demandada. Otro punto a tener en cuenta es el plazo para contestar la demanda. Así como nosotros tenemos 30 días para demandar la nulidad de una resolución, en caso de que esa demanda sea admitida y se le corra traslado a la autoridad demandada, esta tendrá 30 días para producir su contestación. Estos 30 días son hábiles y corren a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos el emplazamiento. Es decir, si se notifica hoy lunes a la autoridad de la demanda y sus anexos, es decir, se le está emplazando el día de hoy, surte efectos el día de mañana y el día 1 de los 30 hábiles con los que cuenta iniciarían a partir de pasado mañana. En el caso de la contestación a la ampliación de la demanda, el plazo ya solo es de 10 días hábiles. Como ustedes saben, en condiciones normales un juicio de nulidad es demanda, contestación, alegatos, sentencia. Pero cuando se dan los supuestos para que se produzca la ampliación de la demanda, como por ejemplo que se impugnó una negativa ficta o que se manifestó desconocer un documento y la autoridad nos lo da a conocer al contestar la demanda, en este supuesto, si la parte demandante tuvo la posibilidad de ampliar la demanda porque se actualizaron los supuestos de procedencia, la autoridad tendrá 10 días hábiles para dar contestación a dicha ampliación de demanda. Existen algunos casos en los que existen pluralidad de demandados, que puede haber dos autoridades demandadas. El caso más común es cuando, por ejemplo, si bien nosotros estamos impugnando un crédito fiscal respecto de contribuciones federales, por ejemplo, impuestos sobre la renta, pero de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, Aguascalientes o cualquier otra entidad federativa actúa como autoridad fiscal coordinada y es la que nos finca el crédito fiscal. Por disposición de ley, en estos casos también tiene derecho a ser parte en el juicio la Secretaría de Hacienda o Crédito Público o el Servicio de Administración Tributaria, uno de los dos. Entonces, en estos casos en los que hay dos autoridades demandadas, el término para producir la contestación les corre de manera independiente. Otro aspecto relevante es el de los traslados. Cuando la autoridad produce la contestación y acompaña los anexos respectivos, hay que exhibir copia para cada una de las partes. Si no hay tercero interesado, pues solamente una copia adicional para la parte demandante. Si existe el tercero, pues una copia para el demandante y otra copia para el tercero interesado o los que haya, pero serían tanto de la contestación de la demanda como de los anexos. Otro aspecto importante es que
al producirse la contestación de la demanda no pueden cambiarse los fundamentos de derecho de la resolución impugnada. Es decir, si en el crédito fiscal que emitió el SAT me están diciendo que el cobro lo realizan con fundamento en la norma jurídica A y en la norma jurídica B, pero resulta que esa norma A y norma B son fundamentos equivocados o insuficientes, cuando la autoridad contesta no puede decir, bueno, ¿sabes qué? Además de la norma A y la B, la C y la D también sirven de fundamento para cobrarte. No. La autoridad que contesta la demanda tiene que defender la legalidad del crédito fiscal tal como fue emitido. No puede mejorar los fundamentos de derecho existentes en la resolución que se está impugnando. Otro aspecto relevante es que la autoridad dentro del juicio puede allanarse. Si bien la ley no es expresa en explicar los distintos tipos de allanamiento, en la práctica y en la jurisprudencia está reconocido que el allanamiento puede ser total o parcial. ¿Qué significa que la autoridad se allane? Que le da la razón a lo que solicita la actora. Si le da la razón al 100% será un allanamiento total. Si solo se lo da en ciertos puntos, hablamos de un allanamiento parcial. Este allanamiento puede tener lugar al producirse la contestación de la demanda o bien hasta antes de que se cierre la instrucción en el juicio. ¿Qué pasa en el ejemplo que habíamos manifestado de que como autoridades demandadas tenemos a dos, a la autoridad estatal que actúa como autoridad fiscal coordinada y al SAT por otro lado? En estos casos, si existe contradicción entre las respuestas dadas por estas autoridades, va a prevalecer la formulada por la autoridad fiscal federal. Otro punto relevante es tener en cuenta que al contestarse la demanda se pueden hacer valer incidentes de previo y especial pronunciamiento. ¿Cuáles son estos incidentes de previo y especial pronunciamiento que prevé la ley? El de incompetencia por materia, acumulación de autos, nulidad de notificaciones, reposición de autos, recusación por causa de impedimento e interrupción por causa de muerte, declaratoria de ausencia, incapacidad o disolución. ¿Qué significa que sean de previo y especial pronunciamiento? Que el trámite del juicio se suspende hasta que los mismos sean resueltos. Y obviamente deberán de ser resueltos antes de que exista sentencia definitiva que resuelva el juicio. Por último, el artículo 47 nos habla de la figura del cierre de instrucción. El cierre de instrucción, ¿qué significa? Que el juicio ya se encuentra perfectamente completado, que ya está listo para que se dicte sentencia. Es decir, ya no existe ninguna diligencia pendiente de realizarse, ninguna prueba pendiente de desahogarse. Ya está la demanda, ya está la contestación, ya está desahogada la prueba pericial, la testimonial, ya no hay requerimientos pendientes de cumplirse, etc. Cuando todo esto ya está listo dentro del expediente, que el mismo está perfectamente integrado, entonces se produce el cierre de la instrucción. El cierre de la instrucción es una figura jurídica que nos va a servir como parámetro para a partir de ahí contar los plazos para que la autoridad pueda hacer el proyecto de sentencia y en su caso la emisión de la sentencia misma. Entonces, este cierre de instrucción no amerita una declaratoria expresa en un acuerdo. Basta con que de manera virtual se configure. Nos dice el artículo 47 que 5 días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no exista pendiente ninguna situación por desahogarse, entonces se notificará a las partes para que formulen alegatos por escrito. Se les dará un plazo a las partes de 5 días hábiles para que formulen estos alegatos. En cuanto venza ese plazo de 5 días con alegatos formulados o sin alegatos, quedará cerrada la instrucción y quedará cerrada por el simple transcurso de ese plazo de 5 días.
sin necesidad de que haya un acuerdo que expresamente reconozca el cierre de instrucción. Nos vemos en un siguiente video.